Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 17 de abril. Como te digo siempre, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula Penitencia sin sentido. Penitencia sin sentido. El texto que vamos a leer es Hebreos 7, 26 y 27 y dice así: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Señor es nuestro sacerdote, pero no es como los demás. Él no tenía la necesidad de repetir sacrificios una y otra vez, sino que con un solo sacrificio santificó a su pueblo y a todas las cosas. Y ese sacrificio fue el sacrificio de su propia vida. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la reflexión de hoy. Dice, hagamos una distinción importante entre la negación de uno mismo y la penitencia. La negación a uno mismo es dejar a un lado las comodidades para esforzarse por alcanzar un objetivo digno. En cambio, la penitencia es el castigo que uno mismo se impone esperando ganar el favor de Dios, lo cual es absolutamente y 100% imposible. Está bien, ¿no? Es imposible y además es 100% innecesario. Bueno, ¿se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es negarse a uno mismo. Esto es lo que el Señor nos pide para seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarnos tiene que ver con dejar de lado nuestros placeres para enfocarnos en el Señor, para poner nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestros pensamientos en Él. Que ninguna otra cosa se lleve nuestra atención más que Cristo. Él tiene que ser quien nos guía, quien nos importa, quien, ¿no? A quien escuchamos. Él lo tiene que ser todo. Pero la penitencia es castigarse a uno mismo. Es darse, ¿no?, de latigazos esperando, no sé, que el dolor que sufrimos le agrade a Dios para que nos dé algún tipo de favor. Es como que pensamos que a causa de ser pecadores, Dios nos quiere ver sufrir, especialmente físicamente. Y entonces nos autoinfringimos dolor para que Dios esté conforme. Pero hermanos, esto no es así. Dios no espera nada de esto de nosotros. Nadie puede ser suficientemente bueno ni sentirse suficientemente malo como para ganarse la entrada al cielo. Y ojo aquí porque parece, ¿no?, contraria a la idea. Pero lo que está diciendo es que hay personas que piensan que el cielo les pertenece porque ellos son muy buenos. Y hay otros que van por el camino contrario. Sienten que Dios los va a dejar entrar al cielo porque ellos reconocen cuán malos son y se castigan por eso. Nadie tiene que hacer nada de esto porque Jesucristo pagó el precio completo de la entrada de todos los verdaderos creyentes. Lo único que vos necesitas para entrar en la presencia de Dios es fe. Fe, nada más. Aún así, la historia nos da muchos ejemplos grotescos de penitentes trágicamente equivocados. Y aquí MacArthur va a citar algunos casos. Por ejemplo, San Asepsumas pensaba que podía librarse del pecado mediante el dolor que se infringía y se puso encima tantas cadenas que tenía que gatear sobre manos y rodillas. ¿Está bien, no? Esta idea la han tenido muchos que afligidos por su pecado, en vez de llegar a Cristo, sentían que la penitencia era la solución. El tipo se llenaba de cadenas y no podía ni caminar.
Agnes de Roucher era hija única de uno de los más acaudalados comerciantes de París, y todos admiraban su belleza y virtud. Su padre, al morir, le dejó todos los bienes. Pero ella, lamentablemente, decidió convertirse en reclusa y pasó el resto de sus días en una celda estrecha construida dentro de la pared de una iglesia. El obispo de París, asistido por sus capellanes y cánones de Notre Dame, entró en la celda y celebró una misa pontificial. Luego, después de que la pobre se despidió de sus amigos y conocidos, Agnes ordenó a los albañiles que tapiaran la entrada, dejando nada más que un pequeño agujero por donde podía ver y oír los cultos que se celebraban. Tenía 18 años cuando entró y murió a los 80, sin haber salido jamás. Durante todo ese tiempo, nadie le dijo que Jesús era la clave de la redención. Hermanos, esta mujer esperaba agradar a Dios. Sentía que la vida fuera de esa pequeña celda era una vida de pecado, era una vida de contaminación, y se encerró para dominar los apetitos de la carne. Sin embargo, esto no es posible. No es posible, ¿me entienden, no? Vivir una vida de dolor no te hace menos pecador, no te hace mejor persona. Autocastigarse no sirve para nada, sino solamente buscar a Cristo con fe, con confianza. Él es el sacrificio que puede pagar el precio por el pecado. ¿Te das cuenta? Hoy, hermanos, tenemos que entender que necesitamos a Cristo más de lo que pensamos. Todos nosotros nos afligimos por nuestros pecados. El que no se aflige por el pecado, bueno, en realidad todavía no ha conocido al Señor. Todos nos angustiamos cuando nos equivocamos. Pero tenemos que entender que sigue siendo Cristo el único sacrificio que Dios acepta como pago del pecado. No hay otro sacrificio humano que sirva o que valga la pena. ¿Está bien? Así que hoy vengamos con fe a buscar al Señor y entendamos que el autocastigo no tiene ningún tipo de resultado positivo. Ahora, ¿has tenido alguna experiencia de penitencia en tu vida o de autonegación? Y recuerden que diferenciamos. La autonegación es decirle que no a ciertas cosas que me gustan, que me agradan, ciertas cosas que me dan comodidad o placer para seguir a Cristo. La penitencia es infringirnos a nosotros mismos dolor para tratar de resolver el tema del pecado, para tratar de quitarle a la carne placer. Esto es lo que hizo Agnes o lo que hacía San Asepsumas. Bueno, hay muchas cosas así. Está bien, ¿no? Aún hasta el día de hoy, el cilicio que usan muchos católicos, que es como un cinturón metálico que se coloca alrededor del brazo o del muslo y aprieta la carne y la hace sangrar y te muestra dolor todo el tiempo. Te está provocando dolor constante. Y la única idea de todo esto es que vos entiendas que no tenés que darle lugar a la carne para dominarte. Entonces la haces sufrir. Algunos piensan que cuando Pablo dice, porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de, yo no le dejo a mi cuerpo dominar mi voluntad. Eso es lo que está diciendo. Está hablando de negarse a uno mismo. Yo no le permito a mis placeres tomar el control de mi vida. No está diciendo que él agarra un palo y se pega a palazos. Está bien, ¿no? Pero lo hemos entendido así. Entonces dijimos, acá hay que castigarse. Hermanos, ojo con esto. Ojo con esto. El autocastigo no sirve. Tampoco el psicológico. Ese castigo en el que vos te metés cuando decís soy un inútil,
un estúpido, no sirvo para nada, soy una porquería, el Señor me tenía que aplastar como una hormiga en vez de salvarme porque yo no sirvo, sigo siendo un inservible incluso para su reino, incluso después de haber conocido a Cristo. Hermanos, eso no nos sirve tampoco, no es útil, no te hace mejor. Como decíamos recién, está bien, ¿no? Sentirse muy malo y muy desastroso no sirve si no miramos a Cristo. Recordá que el objetivo del arrepentimiento, incluso, es que miremos a Cristo. Arrepentimiento sin Cristo no sirve. Entonces, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia de penitencia o de autonegación en tu vida? Bueno, explícalo delante del Señor, trátalo delante del Señor, aclará tus pensamientos delante de Él. ¿Está bien? Yo te mando un saludo grande. Dios te bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar.